El triángulo de exposición es un parámetro bastante importante que debemos aprender a manejar si queremos hacer buenas fotografías y si queremos hacer buenos videos. Y es precisamente de eso de lo que quiero hablarte en el video de hoy. Vamos a conocer un poquito estos tres parámetros, qué tan importantes son dentro de la cámara, cómo configurarlos y cuáles son las reglas básicas que debemos tener en cuenta antes de empezar a tomar fotografías o a grabar videos. Antes de comenzar me gustaría mencionar que no soy fotógrafo de profesión, es importante tener esto en cuenta, y que todo lo que te menciono está basado en mi experiencia, la experiencia de muchas otras personas que he consultado y en el aprendizaje que he ido teniendo a lo largo del tiempo, que me ha permitido comprender algunas cosas y poder compartirlas a quienes quizá no tienen conocimiento de ello. Bien, el triángulo de exposición está compuesto por tres elementos principales: la velocidad de obturación, el ISO y la apertura focal. Estos tres parámetros trabajan en conjunto para formar un buen esquema de iluminación que nos permita tener un video claro, nítido, pero más importante que esto, un video o una fotografía que no tenga ruido, aunque bueno, siempre dependerá del resultado que quieras obtener. Voy a comenzar entonces mencionando cada uno de estos aspectos y cómo afecta en la fotografía y en el video. Empezamos hablando de la velocidad de obturación. La velocidad de obturación básicamente controla dentro de la cámara qué tan rápido el sensor se abre y se cierra para tomar la fotografía, en cuánto tiempo se realiza esta acción y qué tanta luz puede entrar al sensor durante este tiempo. Y esto es configurable dependiendo de la fotografía o el tipo de fotografía que vayamos a hacer. Por ejemplo, si vamos a hacer fotografías en las que necesitamos ver elementos movidos o queremos ver un recordatorio de la trayectoria que tuvo un objeto dentro de la fotografía, tenemos que tener números muy bajitos, una velocidad de obturación bastante baja. Y esto lo podemos ver con dos ejemplos muy básicos. Por ejemplo, si estamos fotografiando aves, si estamos fotografiando elementos de movimiento, si estamos fotografiando jugadores en un partido de fútbol, es importante tener la velocidad de obturación un poco alta, sobre 100. ¿Por qué? Porque si queremos que ese sujeto, la persona, el objeto, lo que sea, lo que le estamos tomando una fotografía, aparezca en ese instante, se capture ese instante, necesitamos que el obturador abra y cierre súper rápido para que capture ese instante. Caso contrario que cuando queremos tomar fotografías de larga exposición. Por ejemplo, si estamos tomando la fotografía a un flujo vehicular, que generalmente se hace en entornos nocturnos, debemos bajar la velocidad de obturación para que la fotografía salga movida, es decir, que se vean los carros todos movidos y se crea una línea de luz, y así es como se obtienen estas fotografías súper chéveres, con una velocidad de obturación bastante baja. Entre más alto sea el número de la velocidad de obturación, más rápido se va a tomar la fotografía. Pero al hacer esto estamos sacrificando la iluminación o qué tanta luz entra al sensor, porque como el obturador tiene que hacer un movimiento súper rápido, no logra dejar que pase mucha luz para captarla y poder iluminar mejor la fotografía. Caso contrario a cuando tenemos una velocidad de obturación mucho más bajita. La fotografía demora mucho más en capturarse, pero la luz entra con mayor fuerza. Va a estar el sensor abierto mucho más tiempo y va a entrar mucha más luz, y es la luz que va a utilizar la cámara para procesar la fotografía y hacer una fotografía mucho más iluminada. Cuando nos pasamos al entorno de video, ya esto afecta de forma diferente, porque en el video hay una regla básica y tenemos que analizar la velocidad de obturación en función de los fotogramas a los que estemos grabando. Los fotogramas básicamente determinan qué tantas fotografías se toman dentro de un segundo de video. Partamos de la base de que cualquier video es una secuencia de fotografías que se toman dentro de un rango de tiempo específico. La velocidad de obturación acá básicamente afecta en que necesitamos configurarla al doble de la cantidad de fotogramas. Por ejemplo, si estamos grabando a 60 fotogramas, la velocidad de obturación debe ser de 120. Pero la mayoría de las cámaras, y creo que ninguna cámara, no estoy completamente seguro de esto, pero la mayoría de las cámaras no tienen el número 120 dentro de la velocidad de obturación, sino 125. En estos casos la velocidad de obturación se debe poner en el número más cercano que se encuentre por arriba al doble de la cantidad de fotogramas a la que estemos grabando. Si estoy grabando 60 fotogramas, tengo que ponerlo en 125, que es el número cercano más arriba, después de 120, que sería el doble de la velocidad de fotogramas a la que estemos grabando. Si no tenemos en cuenta esta regla, es muy probable que el video se vea un poquito extraño o que se vea poco natural cuando estemos reproduciéndolo dentro de las pantallas. Bien, dejando un poquito de lado ya la velocidad de obturación, que es un parámetro súper importante, nos pasamos a la ISO. La ISO determina básicamente qué tanta luz entra en el sensor, pero entonces con la ISO tenemos un detalle, y es que el ISO, a diferencia de los dos parámetros, no depende directamente de los otros para que funcione bien, sino que podemos configurarlo de la forma en que queramos. Sin embargo, tiene algunos límites y tenemos que aprender a utilizarlos en función de las condiciones lumínicas en las que estemos grabando o tomando las fotografías. Si estamos haciendo fotografías de día o tenemos un entorno bien iluminado, con luz artificial puede ser, pero bien iluminado, es recomendable tener la ISO lo más bajito posible. Entre más bajito sea el número ISO, más nítidas se ven las fotografías y menos ruido entra en ellas. Si tenemos ISOs altos, vamos a empezar a ver grano en la fotografía o ruido fotográfico que arruina la escena que estamos grabando, la fotografía que estemos tomando. Por regla general, el ISO debería estar configurado entre 100 y 800 siendo el número máximo que deberías configurar en tu cámara, dependiendo la cámara que tengas, porque a día de hoy ya hay cámaras que te permiten
permiten tener un ISO mucho más alto sin sacrificar la calidad del video o la fotografía. Pero importante que tengas en cuenta esto: entre más bajito el número ISO, menos luz; entre más alto, más luz, pero entre más alto sea el número, más ruido fotográfico; y entre menos alto el número, menos ruido fotográfico, más nitidez en la fotografía. Importante entonces saber estabilizar esto y analizarlo en función de las condiciones de luz que tengamos. Dejando entonces un poquito de lado la ISO, vamos a volver allá después. Vamos a analizar ahora lo que es la apertura focal, que es uno de los parámetros más controversiales y con mayor tela por cortar. Vamos a explicarlo de manera muy sencilla. Este parámetro no depende de la cámara, sino del lente con el que estemos grabando. Por ejemplo, yo acá tengo en este momento un lente que es 18-135 mm de Canon, y este lente tiene ciertas peculiaridades porque no es un lente fijo, sino que es un lente zoom. Los lentes fijos son básicamente los que no te permiten hacer zoom, y estos lentes generalmente tienen una apertura focal bastante bajita que te permite tener mucha más iluminación. Luego vemos esa parte. Pero entonces, a mayor zoom, menos luz. Este lente tiene una apertura focal que varía en función de qué tanto zoom estemos haciendo. Este va desde 18 mm hasta 135, y a lo largo de todo este recorrido nos vamos encontrando con diferentes aperturas focales. Cuando estamos en 18 mm, que es el lente acá en la mayor amplitud que da, la mayor cantidad de contenido que puede entrar, o el plano más angular, nos vamos a encontrar con una apertura focal de 3.5. pero cuando subimos hasta los 135, la apertura focal va a disminuir notablemente, o bueno, va a subir notablemente hasta los 5.6. ¿Qué pasa entonces con la apertura focal en 5.6? Al contrario del ISO, cuando la apertura focal es mucho más alta, disminuye la iluminación que ingresa. Entre más bajita, más luz ingresa dentro del sensor. Pero acá tenemos que analizar otros parámetros súper importantes. Entre mayor sea el número de la apertura focal, más alto el número, más grande este número, vamos a tener un campo de enfoque mucho más grande, pero menos luz. Entre más bajito el número, vamos a tener un campo de enfoque más chiquito, una barra de enfoque más chiquita, pero con mayor luz. Y esto lo podemos apreciar de la siguiente manera: si estamos tomando una fotografía en la que queramos hacer un retrato de una sola persona y que queremos que el fondo esté completamente desenfocado, por ejemplo, en este caso estoy grabando este video con una apertura focal de 1.8 con el lente fijo de Canon 50 mm, tenemos el fondo desenfocado y la línea de enfoque está básicamente centrada en mí, en el sujeto que estoy dentro del video. El resto va a estar desenfocado, lo que esté delante de mí y lo que esté detrás de mí va a estar desenfocado. Es una línea de enfoque bastante pequeña. Por el contrario, si estamos grabando con una apertura focal más alta, en este caso supongamos que estamos grabando a 22, que sería la apertura máxima que nos da este lente, vamos a encontrarnos con un video mucho más oscuro, pero a la vez nos vamos a encontrar con mucho más del escenario enfocado. En ese caso podríamos tener enfocado tanto el sujeto como el fondo. En términos prácticos, ¿cómo nos afecta esto? Bueno, vamos a imaginarnos un escenario en el que vayamos a tomar una fotografía a un grupo de personas y queremos que todos salgan enfocados. Para estos casos necesitamos que la apertura focal sea lo más alta posible en cuestiones de número, que el numerito sea lo más grande posible. Por ejemplo, si tenemos un número en la apertura focal de 5 o 5.6, vamos a tener mucho más espacio de enfoque, o sea que van a haber muchas más personas enfocadas. Así, si tenemos varias personas una detrás de la otra, no vamos a tener a los de adelante enfocados y a los de atrás desenfocados, sino que vamos a tenerlos a todos enfocados y el fondo tal vez esté un poquito desenfocado. Si vamos a tomar una fotografía a una o dos personas que estén dentro de una misma línea, es decir, que no haya uno delante del otro, sino que estén los dos al mismo nivel, pues vamos a poder bajar un poquito este número, vamos a poderlo hacer un poquito más pequeño, y así vamos a tener el fondo desenfocado mucho más chévere, y la persona o las personas que estén dentro de la fotografía van a estar completamente enfocadas. Es importante no abusar tampoco de este parámetro porque podemos terminar fácilmente creando imágenes donde tengamos un pedacito del sujeto enfocado y el resto desenfocado, y tal vez no sea el resultado que quieras obtener a la hora de tomar una fotografía o grabar un video. Y bueno, básicamente este es el triángulo de la exposición. Ahora, es necesario tener en cuenta que estos tres parámetros se complementan el uno al otro. Lo que yo hago siempre que voy a grabar, por ejemplo, es configurar primero estos tres parámetros de manera manual. Hay un modo de exposición automática que tiene la cámara, pero esto afecta muchísimo el video final, porque vamos a ver que el video constantemente va a estar poniéndose más oscuro, más claro, y no vamos a poder controlar la luz de la manera que queremos. Así que probablemente esté abusando un poquito de la ISO, haga la ISO más alta y probablemente nos entre ruido fotográfico dentro del video o la fotografía que estamos haciendo, por lo que yo recomiendo siempre hacerlo de manera manual. Entonces, ¿qué configuro yo primero cuando voy a grabar video? Generalmente para video yo lo primero que hago es configurar la velocidad de obturación, que esté siempre al doble, como les menciono, al doble de la velocidad de fotogramas. Como grabo casi siempre a 60 fotogramas, pongo la velocidad de obturación en el doble, que sería, para este caso, sería 125 en mi cámara.
debería ser 120, pero como les menciono, 125 es el número que está disponible. Pongo esta velocidad de obturación y luego me cambio a la apertura focal. Configuro la apertura focal en 1.8, que es con la que mayormente grabo cuando estoy dentro de casa, y luego me voy a configurar la ISO y trato de variarla siempre dentro del rango de 800. Si veo que el video está muy oscuro y ya tengo la ISO en 800, lo que hago es iluminar con luces externas. Por ejemplo, en este caso, aquí a mi derecha tengo ubicado este que es un Octabox y me permite tener mayor iluminación desde un lado específico si quiero crear un esquema de iluminación específico. También por aquí atrás tengo algo de luz de la ventana que entra y adicionalmente tengo las luces del fondo con otras luces artificiales que puse. Todo esto tenemos que configurarlo en función de cómo queremos que se vea el video. Si nos falta luz y la cámara ya no nos da, es importante que lo hagamos utilizando los recursos externos, luces externas, porque si sacrificamos alguno de los parámetros que ya te mencioné a sus topes máximos, podemos dañar el video o la fotografía que estemos haciendo. Cuando estoy grabando video, por ejemplo en exteriores, la ISO siempre la pongo en 100, trato de ubicar la velocidad de obturación en el doble que les menciono, el doble de la cantidad de fotogramas, y luego la apertura focal es con la que juego mayormente. ¿Por qué? Porque cuando estamos en exteriores tenemos muchísima luz y en estos casos no es que tengamos la posibilidad de quitar luz porque la luz del entorno no la podemos apagar, pero sí podemos quitarle un poquito de luz utilizando lo que tenemos dentro de la cámara. En este caso, bajando la ISO, la velocidad de obturación sí debe quedar fija en el doble de la cantidad de fotogramas y ya la apertura focal es la que vamos a ir variando. Muy pocas veces podemos utilizar en exteriores las aperturas focales bajitas, por ejemplo utilizando un 1.8 o un 1.4 o un 1.2. Es muy poco probable que las podamos utilizar en exteriores de manera normal. Para estos casos se utiliza un filtro ND que nos permite reducir un poco la luz que entra y hacer que podamos utilizar estas aperturas focales más bajitas. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo más adelante a medida que vayan surgiendo las inquietudes. Esto sería todo lo que quería mencionarles sobre el triángulo de exposición, una parte importantísima de la fotografía y video. Y bueno, espero el video les sea de mucha utilidad. Les invito a que por favor se dirijan a Facebook, a YouTube y a TikTok y le den seguir, compartan el video y dejen su like en todo el contenido que estoy publicando. No siendo más chicos, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.